Bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que pues vamos a hablar del tema de remoción de magistraturas electorales. Soy el doctor Octavio Vado, me toca, creo que es la primera vez que estoy con ustedes en este diplomado. Básicamente veo caras nuevas, entonces comentarles un poquito la dinámica que quiero seguir, si ustedes me lo permiten. Yo no tengo problemas si me dicen doctor, licenciado, maestro. La gente normalmente me dice Vado. Con este apellido no necesito apodos, ¿no? Mientras no me digan güey, no tengo problema. Pues fuera de eso, no hay problema. De igual manera, en estas dos sesiones, pues, me referiré a ustedes con el máximo respeto. Pero, sin embargo, si se me sale por ahí hablarle de tú a Gabriel, por ejemplo, pues que no lo vayan a tomar como una falta de respeto, ¿no? Ya si Gabriel me dice, como aquel diputado dijo, ¿no? Hábleme de usted, que no somos iguales, pues tomaré cumplida observación y desde luego lo haré. Pero vamos, lo que digo es que creo que el respeto académico no está peleado con el hecho de que nos podamos hablar de tú, ¿no? En un salón virtual, pues, donde somos puras personas adultas. Lo segundo es comentarles que traigo una presentación que quiero someter a la consideración de ustedes y pedirles que en la medida de lo posible me dejen avanzar con la presentación. Si surge alguna duda, bueno, pues con una libretita y una plumita podemos tomar nota, o en el apartado del chat podemos anotarla. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor Isela nos hace una espléndida pregunta, me clavo en la pregunta y luego ya no me regreso, ¿no? Y ustedes, desde luego, requieren una sesión, una explicación sistemática y ordenada, ¿no? Entonces, digamos, en beneficio de eso, les quiero pedir que me permitan ir avanzando en la presentación. Bueno, voy a hacer aquí un ajuste. Me voy a pasar del lugar. A ver, el tema de las magistraturas electorales locales se ha vuelto un asunto realmente relevante en el sistema electoral mexicano. Esa es la razón por la cual diseñamos este diplomado que ustedes están tomando ahora, porque no formaba parte de la oferta, digamos, que veníamos teniendo en la Escuela Judicial Electoral. Pero nos dimos cuenta que teníamos, por ejemplo, una oferta muy específica respecto de OPLES, pero que no teníamos una oferta hacia tribunales electorales locales, pues, como tal. O sea, tenemos obviamente una oferta académica interna para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, los tribunales electorales locales tienen su capacitación interna, colaboramos en muchas cosas, pero la idea es tener un diplomado específico, ¿no? Nuestro, de la Escuela Judicial, hacia los tribunales electorales. Y un diplomado que además aborde esencialmente los criterios que este propio tribunal ha venido tomando sobre varias cuestiones que pues ustedes están observando en el diplomado. Y uno de esos temas que nos pareció relevante fue justamente el de la remoción de las magistraturas electorales. La realidad es que es un procedimiento complejo que lo tenemos que analizar desde la perspectiva de los supuestos legales y el procedimiento que se debe de desahogar, pero también, y eso será objeto de lo que veremos en la sesión, esencialmente en la sesión del día de mañana, analizar algunos casos que se han presentado. Creo que es muy interesante observar que, a diferencia de lo que ha pasado con los procedimientos de remoción de consejerías de OPLE, que no diré que hayan sido comunes, sino que se han presentado con mayor facilidad. En el caso de las magistraturas de los tribunales electorales locales, pues ha sucedido de otra manera. Cuando doy la clase de remoción de consejerías de OPLES, una de las cosas que comento al inicio es que quien sea consejero o consejera de OPLE o busque serlo, tiene que saber que en algún momento van a pedir su remoción.
y que en algún momento se va a iniciar un procedimiento de remoción en su contra. Eso digamos que es de cajón. ¿Por qué? Porque los soples tienen en las mesas del Consejo General, tienen sentados a los representantes de los partidos. Y pues esto provoca que los partidos, digamos, como que estén mucho más pendientes de lo que hace una consejería, además de lo que hace en lo individual un consejero o una consejera. Esto no es igual en el caso de las magistraturas electorales locales. Desde luego ha habido casos, tan es así que los vamos a comentar el día de mañana, desde luego ha habido casos donde se ha buscado remover, destituir a una magistratura electoral, pero son mucho menos comunes, ¿no? Es mucho más común en el caso de una consejería de obra. Y desde luego, los casos que tenemos que han sido tristemente exitosos, digo tristemente porque ojalá no se presentaran, han sido de consejerías de obra. Por otra parte, otra diferencia relevante entre estos procedimientos que nos convocan hoy y los de la remoción de los soples es que en el caso de remoción de OPLES no ha dado lugar a una especie de enfrentamiento, si me permiten decirlo así, de enfrentamiento entre poderes o entre instancias federales y locales, porque lo resuelve directamente el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, y no ha dado lugar, digo, ha dado lugar a impugnaciones, revocaciones y demás, lo ordinario que uno esperaría, pero en el caso de magistraturas sí ha generado incluso una fuerte confrontación, a veces entre OPLES que denuncian a magistraturas o entre OPLES y magistraturas, pero también entre legislaturas locales y tribunal electoral, que ha provocado incluso que de una forma indirecta el asunto haya llegado hasta acciones de inconstitucionalidad. Entonces, lo que quiero decir es que los casos que hemos tenido de intentos de remoción de magistraturas electorales locales, a pesar, insisto, de ser pocos, han sido muy relevantes, porque han implicado, insisto esto, un enfrentamiento. Incluso han provocado, como lo vamos a ver también, han provocado la presentación de distintas iniciativas de reforma, porque se ha considerado que el procedimiento fijado no ha sido el adecuado, ¿no? Bueno, dicho todo esto, tendríamos que decir también que este esquema del que vamos a platicar es bueno, que ya estamos platicando. Este es un esquema que surge a partir de 2014. Antes de 2014, la judicatura electoral local era muy distinta de la que tenemos ahora, ustedes lo saben. Antes de 2014, cada entidad decidía en lo local cuál era su modelo de justicia constitucional, de justicia electoral. Entonces, algunos estados tenían tribunal electoral, ¿no? Sin mayor problema. En algunos casos como un órgano permanente y en otros como un órgano temporal. En otros estados, por ejemplo Querétaro y en su momento Quintana Roo, tenían salas electorales dentro de los tribunales superiores o supremos tribunales de justicia. Este era un modelo que buscaba, digamos, ciertas economías de escala, ¿no? Porque se decía, bueno, los magistrados que integran la segunda sala penal, por poner un ejemplo, a la vez son magistrados electorales y resuelven asuntos electorales, ¿no? Y se convierten solamente en una magistratura, vamos a decirlo así, especializada para lo electoral, solamente en proceso electoral. Pero este modelo tenía defectos importantes. El principal, o sea, este segundo modelo que estoy platicando, el principal era que no tenías gente especializada resolviendo los asuntos electorales. Lo cual provocaba que en ocasiones tenías personal que realmente no conocía la materia electoral y la tenías resolviendo cuestiones electorales. Recuerdo, por ejemplo, haber dado capacitación en algún tribunal local justamente para salas electorales y te dabas cuenta que deja tú los magistrados o las magistradas, las ponencias, lo que sabían, por ejemplo, era penal, pero no sabían ni siquiera que era una sección electoral, ¿no?
déjate tú ya los requisitos y los criterios y hablarles de determinancia, pues ya era hablarles de algo que no conocían. Entonces, ahí hacía uno el esfuerzo, pues, de capacitarles ya más o menos para que metieran las manos un poquito, ¿no? Venía el siguiente proceso y como ya habían rotado a las magistraturas y se habían llevado a sus equipos de trabajo, ahora estaban los de la sala civil, que lo que sabían era de contratos de arrendamiento y de compraventas, y ahora tenían que resolver asuntos electorales y no tenían ningún conocimiento, lo cual implicaba una importante deficiencia en la justicia electoral local. Ojo, no vayan a pensar que seguramente está hablando del ex magistrado fulano o de la ex magistrada perengana. No, no estoy hablando de ningún estado, estoy hablando simplemente en general. Y en ese modelo, además, los nombramientos y las remociones eran absoluta competencia local, ¿no? Absoluta competencia local en principio. Este modelo cambia en 2014 y van a ver que todo esto es importante para los criterios que ha tomado, por ejemplo, la Corte y la Sala Superior. Este modelo cambia en 2014 y tenemos un modelo distinto, en el cual a partir de 2014, todos los altos y altas, todo el alto funcionariado electoral local es nombrado por órganos nacionales. En el caso de las consejerías del INE, de las consejerías de los soples por el INE, y en el caso de las magistraturas electorales por parte del Senado de la República. Está dando un procedimiento que ustedes ya vieron, que no voy a repetir, ¿no? Bueno, ahora, hasta ahí todo funciona muy bien. El problema viene entonces en determinar y quién puede hacer las remociones y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para las remociones. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es justamente eso, una ley general, realiza varias cuestiones relevantes respecto de las magistraturas electorales locales. Por ejemplo, regula la existencia obligatoria de un tribunal electoral local como un órgano especializado, este es un primer elemento importante, especializado y permanente, lo cual obliga a que solo conozca de materia local, de materia electoral local, y que también sea integrado por personas que se asumen sean especialistas en la cuestión electoral, ¿no? Son tribunales a donde no debe de llegar la mejor civilista del Estado, el mejor agrarista, ¿no? Entonces se vayan otros tribunales, sino gente que realmente conozca la materia electoral, por medio del procedimiento que desahoga el Senado y que ustedes ya lo vieron y tendrán la mejor opinión. Pero a la vez que se establece dentro de la LEGIPE, a la vez que se establece el procedimiento y los requisitos de nombramiento, se establece también los supuestos de remoción. Quiero aquí ser muy preciso, de lo que estamos hablando solamente es de la remoción de magistraturas electorales. Un magistrado o una magistrada electoral puede ser sujeto de otros tipos de responsabilidad. La más sencilla, una responsabilidad económica, ¿no? A ver, ahí tiene el magistrado la computadora que le dan para trabajar, se la lleva a su casa, está ahí chambeando con el café, se lo tira encima y truena la computadora y la descompone, ¿no? Y entonces, pues tiene que pagar el valor a la computadora. Bueno, es una responsabilidad económica, ¿no? Claro, está sujeto a ella, ¿no? Si obra mal de alguna manera, pues tendrá que ser sujeto de algún tipo de responsabilidad. Pero esas son otras responsabilidades de las que nosotros no estamos hablando aquí. Aquí vamos a hablar únicamente de la remoción de magistraturas y nada más. Y entonces tenemos que precisar algo. Este procedimiento del que vamos a hablar solamente es para remover magistraturas electorales locales. No aplica para otros cargos tribunalicios. Voy a poner un ejemplo. Todo tribunal requiere una secretaría de acuerdos o una secretaría general de acuerdos, ¿no? Entonces se requiere a alguien que esté como secretario o secretario de acuerdos. Desde luego es un funcionario o una funcionaria de primer orden, importantísima, nombrado por el pleno del tribunal, pero no está sujeto a este procedimiento. Alguien aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues una mala secretaría de acuerdos hace que se haga un mal trabajo en el tribunal, o una secretaría de acuerdos que le pase información a los partidos o que sea descuidada. Estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que el resto del personal tribunalicio o jurisdiccional
no esté sujeto a responsabilidades. Claro que está sujeto a responsabilidades, pero no a estas. O sea, parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. No se puede someter a un procedimiento de remoción de magistraturas, sino a quien es magistrada o magistrado, no a quien no lo es. ¿De acuerdo? Porque quien no lo es, pues no es magistrado. Entonces, ese es un primer elemento relevante, insisto. Eso no quiere decir que no sean sujetos de otro tipo de responsabilidades, pero no de remoción, porque no se les puede remover de un cargo que no tenga. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver que la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, regula los supuestos en los cuales puede haber una remoción de una magistratura. Insisto, reconociendo que puede haber otras responsabilidades. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta lámina, por favor? ¿Quién esté en computadora? Adelante, adelante, Madame, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ya, ¿verdad? Leo todos los cuadritos. Si quieres, vámonos cuadrito por cuadrito para irlo comentando. Ok. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. Perfecto. A ver, la magistratura electoral se rige, como toda la autoridad electoral, por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Y estos principios deben ser los que guíen la conducta de la magistratura. Ahora, desde luego, estos principios deben guiar la conducta de cualquier funcionario o funcionaria electoral. Lo mismo del compañero CAE que está realizando notificaciones que de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Todas y todos, en cuanto a funcionarios electorales, deberíamos poder referenciar nuestra actividad diaria, dar esta clase o tomar esta clase, con algunos de los principios de la materia, ¿no? Y entre estos principios está el de imparcialidad y el de independencia. Por lo tanto, el primer deber de una magistratura electoral es alejarse de cualquier situación que ponga en duda su imparcialidad o su independencia. Por ejemplo, esto se puede manifestar de muy distintas formas. A ver, ¿de qué forma un magistrado o magistrada pone en riesgo la imparcialidad? ¿Ejemplos? ¿Cuáles se nos ocurren? Adelante, Eladio. Cuando tiene una relación estrecha con algún integrante de algún partido político y más si es un actor político en la que el juego está integrante, forma parte del juicio. Excelente, Eladio. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de lo que dice el compañero Eladio. A ver, y vamos a analizarlo, ¿no? Les invito a que lo analicemos. Es un caso real. Esto que voy a platicar es un caso real, no es inventado. Créanme que no tenemos necesidad de inventarnos ningún caso. Veo que están publicando algo en el chat, pero denme oportunidad y ahorita vamos para allá. Pero publíquenlo en el chat, está muy bien, sigamos con eso. Este es un caso real, ahí va. Hay un proceso electoral y un magistrado electoral local va a desayunar con su familia a X lugar el domingo. No me acuerdo si era una de barbacoa o, vamos, de estos restaurantes que es con los que van a la familia, que es con los que van a almorzar el domingo, ¿no? Bueno, ahora le dicen brunch. Va ahí y estando en el lugar, se topa con el representante de un partido político ante el Consejo General. De hecho, llega primero el magistrado está comiendo ahí con su familia, y después llega el representante del partido. Se conocen porque ambos, tanto el magistrado como el representante del partido, que son abogados, dan clases en la misma universidad, en la Universidad Autónoma del lugar, se conocen, ¿no? Entonces, cuando entra el representante, que obviamente trae asuntos electorales, o sea, trae asuntos en tribunal, se acerca con el magistrado lo ve venir, se para, se saludan e intercambian algunas palabras. No sabemos cuáles. Probablemente la clásica de, oiga, mucho gusto, ¿cómo está? Buen día, aprovecho,
¿Qué tal están los de trompa hoy? No, mire, les recomiendo los de copete. No sé, lo que intercambia uno en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero entre los comensales de ese lugar, que insisto, es un restaurante público, entre los comensales de ese lugar está un periodista y les toma foto, ¿no? Y al día siguiente en el periódico sale en primera plana la foto del magistrado saludando al representante del partido y se ve que están hablando algo. Y ya se imaginarán el titular, ¿no? Y les pegaron durísimo, durísimo. Es una situación de responsabilidad, da lugar a que el magistrado se aparte de cualquier asunto que tenga que ver con ese partido. A ver, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Hay un riesgo de la imparcialidad? ¿Cómo lo ven? Insisto, el caso es cierto, todo lo que narré es cierto, no me inventé nada, ¿eh? Lo único que no me acuerdo, creo que era un lugar de barbacoa, pero la verdad es que no me acuerdo, porque además ni siquiera era uno de esos restaurantes así como que muy elegantes, sino digamos, pues un restaurante al que pues cualquier persona de clase media podría ir, ¿no? ¿Cómo lo ven? Quien quiera hacer uso de la voz, adelante. Adelante, Alberto. Buenas tardes a todas y a todos. Pues en lo particular, así como lo plantea, yo no consideraría que sería un impedimento, pues fue un encuentro casual, como podría ser con cualquier otra persona, y pues creo que también fue nada más únicamente un saludo. Sin embargo, pues estamos de acuerdo que lo mediático, pues a lo mejor sí exagera un poco la relación que pudieran tener. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, Eladio. Estoy de acuerdo con mi compañero Alberto, o sea, y me parece desde luego que es una situación, pues tan común, sin problema. Sin embargo, el pero es que hacia la percepción que genera esto hacia los ciudadanos puede ser bastante peligrosa, ya que si de ahí se envuelve, que además pues, es un escándalo que podría decirse trasciende más allá de un titular, sino que con la percepción de la ciudadanía, pues esto puede conllevar a una mala interpretación o a que tiene conflicto de interés el propio juez del tribunal para que pueda juzgar o no, bien o mal, cualquier juicio en contra del partido político al que conoce el representante, que puede ser que para percepción de los demás, pues cómo no, si es su compadre, ¿no? Gracias. Claro, muchas gracias, Eladio. Coincido con ustedes, digo, salvo que hubiera algún otro comentario. Creo que no es causal de poner en riesgo nada. A ver, es que pasa sobre todo en la materia electoral tendemos a conocernos, ¿no? Pero pasa también en las entidades, o sea, claro que te conoces, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión siendo consejero, llegó un momento donde en la mesa del consejo había 3 exalumnos míos, uno representante de partido y 2 consejeros. Bueno, pues pasa, ¿no? Entonces, no sé, das clase en un lado, pues te vas a encontrar con otros que también dan clase. Vamos, esto no se puede evitar porque sería tanto como decir, fíjense la regla que tendríamos que poner. Señor magistrado, señora magistrada, si están ustedes en proceso, no salude a nadie de ese partido. Oiga, pero nos conocemos de hace 20 años, no salude. Ahora, hay abogados que lo hacen, yo conozco abogados que lo hacen, que cuando llevan asuntos con la contraria no se saludan. Bueno, me parece un poco exagerado, pero vamos, no se puede pedir. Pero sí debe de ser, a ver, el juez o la jueza deben ser imparciales y deben también demostrarlo. Ahora, ¿esto en qué se debe demostrar? En las actitudes, en las resoluciones, en la conducta pública. Recuerdo el caso de un consejero que en alguna ocasión llega a una sesión con una corbata amarilla y alguien le dice, ya vimos por la corbata, por el color de la corbata, de qué lado va, ¿no? Ya saben con qué partido se identifica el amarillo. Y respondió diciendo, pues sí, pero ayer traía camisa blanca y corbata azul. O sea, tampoco podemos caer en esas exageraciones, pero sí, desde luego, se debe pedir que sea cuidadoso. Por ejemplo, esto tiene que atender incluso a las circunstancias específicas y concretas del lugar. Voy a poner un ejemplo.
Hay algunos estados en el sur del país, esto lo he visto en el sur, y me lo han platicado en el sur, no sé si se dé en otras partes, pero yo lo he visto en el sur, donde no es poco común que los políticos o la gente que se dedica a la política, por ejemplo, tenga como negocio particular una universidad privada, lo cual pues, es un negocio perfectamente válido si se constituye conforme a la ley y demás. Pero de repente el rector o el dueño de la universidad o el socio principal, de repente es el candidato a senador o la candidata a gobernadora o el candidato a diputado o el presidente municipal de tal parte. Bueno, parecería una situación riesgosa o no una buena idea que el magistrado o la magistrada electoral del estado dé clase ahí, o por lo menos que no las cobre, ¿no? Porque sabemos que ahí tenemos una prohibición, no pueden desempeñar estas funciones cobrando y deben ser sumamente cuidadosos entonces con esta situación. Muy bien, seguimos contigo, compañera Maday, si me puedes leer la segunda lámina. Sí, claro. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. ¿Cómo se demostraría esto, la notoria negligencia, ineptitud? Porque, a ver, se supone que son personas que conocen la materia electoral. Ya pasaron por un procedimiento en el Senado en el cual se verificó que tengan conocimiento de la materia electoral, ¿no? Entonces, bueno, digamos que como ya brincaron esa parte del nombramiento, asumimos que tienen conocimientos. Pero ¿cómo se podría demostrar la notoria negligencia, ineptitud, prácticamente el abandono, digamos, del desempeño de la función? ¿Esto cómo se les ocurre que se puede probar? Puede ser en las inasistencias a su propio seguimiento de sus responsabilidades. Claro, el compañero Eladio nos lo señala, ¿no? A ver, no, yo creo que no se trata de páseme la lista de asistencia para ver cuántas horas estuvo en su oficina. No, pues, probablemente no, porque puede trabajar en oficina, ahora trabaja a una distancia. Yo siento que trabajo mejor en la oficina, pero bueno, pues cada quien. Y pueden haber acuerdos plenarios que permiten, por ejemplo, trabajar a distancia, ¿no? Pero creo que un elemento sería, por ejemplo, a ver, en las últimas 4 sesiones, 5 sesiones del Pleno no ha ido. ¿Y cómo comprobamos eso? Con la lista de asistencia o incluso con el acta de la sesión o en el último de los casos hasta con el video, ¿no? No ha ido. Resulta que los asuntos de su ponencia nomás no avanzan. En las últimas sesiones, las últimas 3, 4, 5 sesiones del Pleno, que ha asistido a 2, en ninguna se han presentado asuntos de su ponencia, porque pues los estamos estudiando, ¿no? Estamos trabajando en ello. Oiga, pero pues no ha subido nada al Pleno. No, pues ahí después. Oiga, pero los tiempos se están acortando, vienen tomas de protesta. Ahí lo vamos viendo, ahí lo voy administrando. No, los asuntos no se administran. Los asuntos se proyectan, se presentan y se votan, ¿no? Claro, esa puede ser una manera. Veía que aquí nos ponían otras en el chat. A ver, vamos a ver. Sí, dice... Bueno, en cuanto al primer punto, ¿no? De independencia, dice Maricela, asistir a eventos con fines partidistas. Sí, claro. Sí, desde luego, ¿no? Creo que está clavado, ¿no? Desde luego. Si resolviera asuntos contrarios a los precedentes establecidos en la materia electoral. Y creo que tiene toda la razón Antonio Urbina, ¿no? Un gusto de saludarte también por aquí, Antonio. Claro, a ver, donde ya hay jurisprudencia se aplica la jurisprudencia, ¿no? Donde ya hay criterio se aplica el criterio. ¿No te gusta la jurisprudencia? ¿Te parece inadecuado lo que tú quieras? Bueno, te voy a decir qué vas a hacer. Vas a escribir un artículo para la revista Justicia Electoral, nuestra revista. Nos lo vas a mandar y te lo vamos a publicar. Pero en tanto autoridad, tienes que obrar como dice el precedente. Tienes que obrar como dice la jurisprudencia. Punto, se acabó. Recuerdo mucho un evento oficial. De estos eventos que uno a veces va, pues porque hay que ir, ¿no? Saliendo me topo con un magistrado electoral. Lo saludo, me saluda bien, pero noto que está enojado. Lo noto enojado. Hay la confianza y le digo, magistrado, lo veo enojado, ¿qué pasó? Porque era evidente que no era enojado hacia mí, o sea, como que estaba enojado. Y entonces me platica justamente esto que está diciendo Antonio, un caso específico donde se resuelve contra jurisprudencia. Entonces dices, bueno, a ver, es que ahí sí no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Muy bien, ¿de qué otra forma?
Dilación en plazos procesales, dice Aarón. Claro, desde luego, desde luego. La inobservancia o no aplicación de la jurisprudencia, desde luego. Creo que ahí estamos claros. La tercera viñeta, por favor. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentran impedidos. A ver, el típico caso, viene más adelante, pero lo puedo platicar ahorita, ¿no? El típico caso donde no debe participar porque alguno de los abogados, con alguno de las abogadas o abogados hay una relación estrecha, ¿no? Ahora, debe ser una amistad estrecha. Decía Lloyd George, aquel gran primer ministro británico de la Primera Guerra Mundial, un gran político galés, decía, en la vida hay amistades íntimas, amistades, conocidos, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido, decía, ¿no? Bueno, a ver, aquí se trata de amistad íntima. La primera regla es amistad íntima. ¿Qué es amistad íntima? A ver, amistad íntima es que somos amigos de Face. Amistad íntima es que retuiteé un comentario que pusiste en Twitter. Amistad íntima es que veo tus videos de TikTok. Amistad íntima es que estamos conectados en LinkedIn. Desde luego que no. ¿Cuál es la amistad íntima? Voy a dejar de compartir un momento porque los quiero ver a todas y a todos. ¿Cuál es la amistad íntima? ¿Cuándo podemos decir que hay una amistad íntima? A ver, díganme ustedes. ¿Cuándo? Cuando pidas dinero prestado y existe la confianza de prestarle. Bueno, este es un espléndido ejemplo, claro. O sea, todos hemos tenido necesidad de pedirle prestado a alguien o nos han pedido prestado, ¿no? Entonces, ¿a quién le pides prestado? Pues una amistad íntima, claro, esa es una amistad íntima, desde luego. Dice Antonio Urbina, el amigo de copas, me sonó como a película de Pedro Infante. Puede ser, sí, claro, o sea, a la persona con la que comúnmente, pues te vas de fiesta, ¿no? O sea, tus cuates con los que comúnmente te vas de fiesta, sí, claro, claro. Miguel Ángel, adelante. Cuando hay un aprecio superior a cualquier otra persona y pues hay una confianza también que han vivido pues, diferentes momentos de su vida o etapas de su vida, creo que es parte de eso. Claro, pero que además es evidente, es comprobable. Una vez leí, y creo que es cierto, que la mejor prueba de amistad íntima es lo que le llaman el derecho de refrigerador. ¿Quién es el amigo íntimo? Pero íntimo, o sea, el cuaderno de doble raya. El que llega a tu casa y puede abrir el refri y comerse lo que hay ahí sin preguntar. Ese es tu amigo íntimo. En mi caso, solo mi hijo. Pero ese es tu amigo íntimo. Bueno, no, hay otros. Ese es el amigo íntimo. El que llega, abre el refri y ve que tienes una dona ahí de Dunkin' Donuts a medio morder y agarra y se la come. Ese es el amigo íntimo, ¿no? Ahora, la amistad íntima es eso. Ser amigo de Facebook, pues es ser conocido. Haberle tuiteado, pues, por ejemplo, ahí es otro caso. Se debe de excusar cuando el abogado, la parte, haya sido su alumno o alumna. Ese es un caso donde tampoco puede participar. ¿Cómo lo ven? Hay jurisprudencia, pero ¿cómo lo ven? Y Celia, vi que pusiste cara así como que se te hizo raro. ¿Cómo lo ves? Buen día, maestro. Considero que no, o sea, no, porque no es un amigo íntimo al final de cuentas, es un alumno solamente. Exactamente. La relación docente-estudiante no da más para allá, no da lugar a que pueda considerarse que allá hay responsabilidad, porque participó, fue su maestro. Sí, fui su maestro hace 20 años. Tiene 10 que no lo veo. O sí, fui su maestro y le fue bien conmigo y todo, pero ¿y qué? Eso no es una amistad íntima. Miren, uno de los problemas, ¿se han fijado los escándalos que trae ahorita la Suprema Corte Americana? Tiene que ver con esto, lo voy a platicar que tiene que ver con esto. Un par de jueces que están metidos en este asunto. Bueno, ¿qué sucede? Un juez, un justice de la Corte Americana, le toman fotos en unas vacaciones. Se va a unas vacaciones a Alaska, creo que a pescar salmón. De hecho, la foto demuestra lo caro de las vacaciones porque está parado en un avión de estos que tienen flotador, en
anfibio, está parado cargando un pescadote que la verdad se antoja, ¿no? Salmones sabrosos, la verdad, cargando un pescadote y está con otros 2 pescadores a los lados. Resulta que son de los más grandes empresarios de Estados Unidos que le pagaron las vacaciones. A ver, esa es una amistad íntima. Una amistad íntima es con quien te vas de vacaciones. Esa es una amistad íntima. No solo se fue de vacaciones con ellos, le pagaron las vacaciones. Se las pagaron. Y el Justice de la Corte Americana no lo informó, pero no solo no lo informó, sino cuando llegaron asuntos de ellos a la Corte, los votó. Los votó. Y uno dice, Dios santo, pero es que no debería, es una amistad íntima. Esa es el mejor ejemplo de una amistad íntima. Oiga, don Justice, ¿y por qué votó en estos asuntos? Si son sus amigos, no son mis amigos. ¿Cómo no? Aquí está la foto, se van de vacaciones juntos. Le pagaron las vacaciones, cientos de miles de dólares. Digo, para rentar un hidroavión. Allá nada más de ahí, miran, para rentar un hidroavión. Se lo llevan a Alaska. No se lo llevaron ahí en un Viva Aerobús, que van vendiendo los cacahuates y todo. Obvio, no. Se fueron en un vuelo charter. No lo hospedaron en el hotel que está junto a la terminal de autobuses. Una super cabaña. Y dice, es que no hay conflicto de interés porque sí puedo ser imparcial. Perdón, señor, no puede serlo. Son sus amigos íntimos. Ahora, la amistad, cuando uno señala una situación de este tipo, uno la tiene que probar. Y neta, qué pena que la única prueba que exhiba sea su lista de amigos de Facebook. O sea, pues eso no. Ahora, si lo que exhibe son fotografías donde se fueron juntos a Huatulco, estuvieron en el bautizo de uno de ellos, acá están echando chelas artesanales en tal lugar muy hipster, bueno, entonces ya, ¿no? Pero se tiene que probar eso, esa cercanía, que sea una cercanía real, no puede ser una cercanía supuesta. Entonces, la relación maestro-alumno, no. El ser compañeros de la misma universidad, no. Van al mismo club, es que se los encuentra uno ahí en el vapor del club. Te encuentras a medio mundo, ¿no? Simplemente ejemplos. Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación. Realizar nombramientos. Ay, perdón, Magay, ayúdame con el cuarto, por favor. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes. Este es otro espléndido ejemplo. A ver, hay leyes locales electorales que regulan, por ejemplo, el funcionamiento de los tribunales electorales locales. Podría haber hasta una ley orgánica de un tribunal electoral local. Hay reglamentos internos, hay mecanismos de nombramientos. Pues se tienen que respetar. Hay requisitos que se tienen que cumplir, se tienen que respetar. ¿No? Así de sencillo. Y el magistrado o la magistrada no puede ir en contra de eso. Dice el reglamento interior del tribunal que para ser nombrado secretario general de acuerdo se requiere, no sé, 10 años de obtención del título, por inventar un requisito, 10 años, o 5 años ustedes quieren. No vamos a poner a Perengano, es bien inteligente. Oiga, pero nada más tiene 2 años, no, pero es bien inteligente. No, perdón, papá, no se puede. Y si incurres en ese nombramiento, incurres en una responsabilidad. ¿Nos ayudas con estos también, por favor? Sí, claro. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Ahora, aquí hay que hacer una precisión. Bueno, tenemos que ir por partes. El ejemplo clásico es cuando entrevistan y contesta lo que no debe de contestar, ¿no? Entonces, pensemos en el ejemplo siguiente. No sé, es el aniversario de la Constitución. Entonces, hubo un evento, entonces fueron todas las magistraturas electorales y del Tribunal Superior y todos los consejos electorales del Estado. Ahí está todo el mundo, ¿no? Y van saliendo del evento. Fue a hablar un ministro, una ministra de la Corte, van saliendo y los agarran los periodistas en los que conocemos como el chacaleo. Y entonces un periodista se acerca con el magistrado o con la magistrada electoral y le dice, oiga, fíjese que sabemos que traen ustedes un asunto respecto a actos anticipados de campaña de tal partido contra tal partido. ¿Usted cómo ve la situación? Y entonces el magistrado dice, porque luego pasa así, el magistrado dice, bueno, no puedo opinar, sin embargo, debo decir que las pruebas me parecen insuficientes. ¡Madres! Ya está adelantando su criterio. A ver, aquí hay que decir varias cosas. Lo primero es, el error no es el periodista. El error nunca es el periodista.
El periodista te puede preguntar, o la periodista te puede preguntar lo que le parezca relevante en términos informativos. Ese, claro que puede ser un tema relevante, ¿no? Si van a decidir a favor o en contra de determinada impugnación respecto de si hay o no actos anticipados. El periodista tiene todo el derecho a preguntar. El problema no está en él. El problema está en el que responde. ¿Qué debe decir el magistrado o la magistrada? Disculpe, usted no puede opinar. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues se va a enojar el periodista, porque siempre que les contesto, no, eso pues como que se molesta, nunca dan información, y bloquean, y... A ver, así como el periodista puede preguntar, el funcionario, el magistrado, la magistrada, puede negarse a contestar, y es perfectamente válido. Claro, una forma cortés, educada, lo estoy dando por sentado. Alguien más me podría decir con un argumento un poco más sutil, oiga, doctor, pero ¿no le parece que si se niega a contestar, está afectando el derecho al acceso a la información? Porque a final de cuentas, la prensa sirve, entre otras muchas razones sociales, para garantizar el acceso a la información pública. Y yo diré exactamente a la información pública. Un proyecto no es información pública todavía, a menos de que se haya publicado. Y desde luego, no deben adelantar su criterio. Ahora bien, el simple hecho de que adelante su criterio ya da lugar a la remoción, no. El que adelante su criterio implica que no va a poder votar en el asunto. Esto lo tenemos que relacionar con lo que tenemos aquí en el punto 3, ¿no? Lo que debe de hacer en ese caso específico y concreto, si por error adelantó su criterio, porque todos cometemos errores y nos agarran en nuestros 5 minutos, ¿no? Si por error adelantó su criterio, lo que tiene que hacer es excusarse. Y entonces, el día que se vaya a votar el asunto en el Pleno, manifestarlo ante sus compañeros y compañeras en las magistraturas y decir, oigan, compañeras, compañeros, pasó esto, me preguntaron, me fui de boca y contesté, no puedo, como ya anticipé mi criterio, no puedo participar en este asunto, punto, se acabó, se vota y ya no participa, tan, ¿no? Alguien me dirá, pues que no vaya a la sesión. Bueno, no, yo diría que sí vaya, porque seguramente se van a votar otros asuntos, pero se excuse específicamente en este. Veo que hay un comentario aquí en el chat. Si también se abstienen de hacerlo en eventos académicos. Claro, claro, yo me acuerdo, un muy destacado juez de distrito, que era mi profesor en la maestría en Constitucional y Amparo. Después llegó, ha sido incluso consejero de la Judicatura, un tipo realmente muy brillante, muy brillante. Cuando nos dio clases, cuando el listado de maestros, nos dio mucho gusto porque dijimos, sí, vamos a aprender. Lo llevábamos casi la mitad del curso y era pura historia, muy interesante, pero pura historia. Y un día nos acercamos con él, en muy buen plan, muy respetuosos, y le dijimos, oiga, profesor, nos gustaría que nos platicara más cosas prácticas, ¿no? Le reconocemos que usted sabe. Y me acuerdo perfectamente de su respuesta. No, jóvenes, porque ustedes litigan, capaz de que van a decir que estoy adelantando mi criterio. Y yo dije, puede ser que tenga razón, pero entonces, ¿para qué nos da clase? O sea, si lo que nos va a hacer es simplemente mandarnos a leer, pues que nos dé un listado de lecturas como una recomendación, pero no que nos dé clase. Claro que se puede dar clase sin adelantar criterio. Claro que se puede hacer. Y claro que lo que diga un profesor o una profesora en clase no se puede utilizar después como es que adelantó su criterio. No, porque está hablando de cuestiones generales. Claro, cada asunto implica sí un elemento general, pero también un elemento práctico concreto del caso. Entonces, no, quien da clases y además desempeña una función de autoridad no está adelantando su criterio, salvo que diga, en este expediente creo que se tiene que resolver así. Ahí sí ya, pero bueno, eso no se hace. La siguiente, por favor. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tengan a su cargo. ¿Puede separarse temporalmente del cargo una magistratura? Sí, por ejemplo, por una cuestión de enfermedad. Sí, porque le toca su periodo vacacional, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que pueda dejar de desempeñar momentáneamente su cargo. Pero este dejar de desempeñar siempre tiene que ser fundamentado, basado en una situación jurídicamente prevista y válida. Vuelvo a lo que planteábamos hace un rato. O sea, si simplemente deja de asistir a las sesiones porque pues, deja de asistir, ¿qué hacemos? Hace unos 4 o 5 años se discutió un asunto muy interesante en Argentina. Había un ministro en la Suprema Corte Argentina
Carlos Fayt, se llamaba, F-A-Y-T, Carlos Fayt. Un señor de, si no me equivoco, 96 años. O sea, ya, pues digamos, de una edad que había tenido la oportunidad de llegar a una edad muy avanzada. Y lo empezaron a presionar muy fuertemente para que se retirara del encargo, porque allá son cargos como los de, digamos, Estados Unidos, son cargos vitalicios. Se pueden retirar, pero pueden decidir no retirarse. El caso de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Americana. Y empezaron a presionarlo, ¿no? Y empezaron a utilizar los típicos argumentos edadistas, y el edadismo es ya una palabra aceptada por la Real Academia. Bueno, y aunque no lo fuera, es una palabra exacta. Entonces empezaron a decir, es que ya está muy grande. Pero don Carlos decía, a ver, ¿sigo yendo a sesión? Sí. ¿Sigo votando? Sí. ¿Sigo argumentando? Sí. ¿Mis proyectos, o sea, los proyectos de mi ponencia, se siguen presentando? Sí. Entonces, dicho de otra manera, no había abandonado el cargo. Pero es que está muy mayor. ¿Y dónde dice que las personas mayores no pueden desempeñar encargos? ¿Dónde dice? ¿No? Entonces, la clave aquí es dejar de desempeñar injustificadamente el encargo. Punto, se acabó. Sí, por favor. Bueno, esta que está en amarillo debería ser la última, ¿no? Entonces, la azulita clara, por favor. Sí. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones. Ser magistrado o magistrada electoral es tener acceso a mucha información relevante, sensible, ¿no? Empezando, por ejemplo, por información de los datos personales, que no se pueden utilizar, pues al ahí se va, que se tiene que ser sumamente cuidadoso, cuidadosa con el manejo de esa información. Por ejemplo, con el tema de evitar las famosas filtraciones. Por eso algunos tribunales, lo hace la Corte, lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero otros más, incluso a nivel de plano, lo que hacen es, para evitarse problemas, una vez que un proyecto está circulado, publicarlo. Ahí está el proyecto. Entonces, así nos evitamos problemas de filtraciones, ¿no? Porque el personal que trabaja en un tribunal no puede filtrar información, documentos, sustraerlos, no lo puede hacer. Oiga, doctor, pero eso quiere decir que el magistrado o la magistrada no se puede llevar el expediente a su casa para revisar. A ver, no, es que lo está trabajando. O sea, lo que no podría hacer sería llevárselo para verse en un restaurante con el abogado de una de las partes y decirle, aclárame qué quisiste decir aquí. Eso es lo que no se podría. Eso es otra cosa distinta. O sea, dicho de otra manera, la documentación, la información, las bases de datos, toda la información que tengan debe ser utilizada única y exclusivamente para los fines propios de la manera en la que están trabajando. La verde, por favor. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y de la demás legislación de la materia. Por ejemplo, las leyes en materia de protección de datos personales, ¿no? Bueno, me parece que no hay un problema porque va relacionada con la anterior. Muchas gracias. En el proceso de destitución de una magistratura, se tiene que seguir necesariamente. Veo que no cambia la pantalla. ¿Por qué no cambia? A ver. Ah, ya. A ver, es que aquí en mi pantalla no se ha modificado. ¿Cómo dice la ley que ustedes están viendo? Es Es la la de misma. artículo 107 LGIP. Artículo 107, no. Entonces aquí tengo un problema. Voy a dejar de compartir porque ya le había yo movido y no compartió. A ver, dejen regreso. ¿Quién sabe qué pasó? A ver, ahora dice garantías el debido proceso, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. A ver. En el diseño del procedimiento de remoción, pero también en la ejecución de este procedimiento, se tienen que respetar los principios o garantías del debido proceso. Entonces, esto tiene, insisto, que respetar en dos momentos. Uno, en el diseño del instrumento y dos, en la ejecución.
Las vamos a repasar muy rápidamente. En primer lugar, el derecho a saber quién denuncia. No hay lugar a una remoción de magistratura por denuncias anónimas. La denuncia anónima no debe dar lugar ni siquiera al procedimiento. Entonces, nada de que me denunció Juan Pueblo o María Ciudadanía. No lo hay. Disculpen ustedes que me quite el saco, el calor está un poquito intenso. Entonces, bueno, desde luego, ¿verdad? A denuncias anónimas. Siempre tiene que saber la magistratura denunciada quién la está denunciando. No puede ser anónimo. Tampoco puede ser de que, ay, es que me encontré la denuncia aquí afuera de mi casa y la tomé y la tramité. No, se tiene que desahogar el procedimiento adecuado. ¿Qué se está denunciando? ¿Cuál de las conductas que acabamos de ver, vamos a revisar, cuál de las conductas que acabamos de ver son las que se están denunciando? No puede ser una denuncia genérica. Es que está haciendo mal las cosas. Ok, pero ¿qué está haciendo? No, pues es que resuelve mal. Ok, pero está resolviendo contra precedentes o está nombrando a quien no debe o que no. A ver, tiene que ser alguno de los supuestos previstos en esta ley. Si lo que usted quiere es generarle otro tipo de responsabilidad, entonces inicie otro procedimiento. Vamos a poner el ejemplo. Si lo que se busca es, otra vez se trabó la presentación, si lo que se busca es una reposición de los daños administrativos o los daños económicos que causó por una incorrecta utilización de los materiales, porque chocó no sé, chocó el carro del tribunal o lo que. Bueno, está bien, pero no va a ser un procedimiento de remoción, será un procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? El pago del daño causado al erario, pero no un procedimiento de remoción. ¿Cuáles son las pruebas que sostienen la denuncia? A ver, y aquí es importante una consideración. Las pruebas no pueden ser simplemente columnas de opinión. Una columna de opinión es eso, es una columna de opinión. Nada más. Atendiendo a los géneros periodísticos, es muy distinta una columna de opinión que un artículo de investigación. Entonces, no es lo mismo que, a ver, ustedes saben, todos los periódicos tienen su sección de chismes políticos, ¿no? De trascendidos, ya saben cómo se llama, ¿no? Bueno, piensen en cualquiera de los periódicos que ustedes utilizan y que salen estos famosos trascendidos. Entonces sale en un trascendido, firmado por Juan Pueblo, ¿no? Dice, y me llega información de que vieron al magistrado fulano de tal en la casa de tal líder partidista donde acordaron tal cosa. Ah, con eso lo denuncian. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la prueba que usted aporta? Este periódico. ¿Qué viene en el periódico? Pues en el periódico alguien que no sabemos quién es, la mesa de redacción, ¿quién sabe quién? Está diciendo que quién sabe quién le dijo, vieron al magistrado tal en tal lugar. Ok, ¿y qué otra prueba tiene? Alguien que haya asistido a esa cena, que haya hecho algunos comentarios. No, pues esa es la única prueba. No, señor, pues eso no prueba nada. Eso no prueba nada. Volvamos al ejemplo que les puse al inicio. Aquí está en el periódico la fotografía del magistrado saludando al representante. Se ve que hay una gran cercanía. Pues se ve que son conocidos. Se ve que ambos tienen educación y se saludan como gente, digamos, bajo cierta educación. Pero además, es que seguramente hablaron y dijeron, a ver, ¿tiene usted alguna prueba? No, pues son meros suposiciones. A ver, una sentencia no se puede, y menos una de remoción, se puede basar en supongandos, ¿no? Entonces, perdón, pero eso no es prueba suficiente. La posibilidad, desde luego, de contestar, no ser que simplemente ya me enteré que me removieron cuando me sacan del trabajo. Decíamos, facultad de ofrecer pruebas tanto para redarguir las presentadas por la contraria como para que yo pruebe hechos. El derecho a alegar también es parte de los principios del debido proceso y de la posibilidad de que esto sea resuelto incluso en los casos mediante impugnación. Esto lo vamos a ver más adelante. Y desde luego, por último, el derecho a la asistencia ilustrada. Uno no puede decir, señor magistrado, señora magistrada, en este procedimiento de remoción, usted no puede nombrar abogado porque usted ya es abogada o abogado.
no necesita representación. No, claro que necesito. Ah, entonces resulta que usted no conoce realmente la materia electoral, otra causal más para removerle. No, a ver, lo que pasa es que nadie debe ser abogado de su propia causa, ¿no? Es un mal negocio, es una mala idea la autodefensa. Oiga, yo supe de tal magistrado que lo acusaron y él solito se defendió. ¡Qué bueno! O sea, es el derecho a la asistencia letrada, pero si quiero lo ejerzo, si quiero no lo ejerzo. Lo que no puedes hacer es quitármelo. Eso es lo que quiero decir. Bien. La manera en la que se procede para estos efectos es mediante el juicio político. Quiero reiterar, solamente estamos hablando de la destitución. Puede haber otras responsabilidades, pero nosotros estamos hablando de la destitución. El juicio político previsto en nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿quién me pueda ayudar a leer esta, por favor? A ver, ¿quién quiera? Adelante. Juicio político, procedencia. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. A ver, esto amerita varios comentarios. Primera, tenemos que ver quiénes son los supuestos, las personas que pueden ir en esta situación. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente artículo. Pero la segunda que me es muy importante recalcar es, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que, desde luego, las funcionarios públicos, incluso de alto nivel, como puede ser una magistratura electoral local, gozan de libertad de expresión. Desde luego, lo sabemos, es una libertad de expresión que está acotada, ¿no? Incluso más acotada que la de cualquier ciudadano que no tiene funciones públicas. O sea, el primer margen que deben de aceptar es la prudencia, ¿no? Ese es el primer margen, que implica desde luego una autocontención. En segundo lugar, que deben de ser respetuosos, por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, un funcionario público no podría hacer una declaración racista o discriminatoria, pretender que, pues es que tengo derecho a la libertad de expresión. Sí, pero eso no puede decir que usted no puede hacer una declaración racista o discriminatoria. Y esto aplica desde luego para las magistraturas electorales. Pero también quiere decir que por la mera manifestación de las ideas no se le fincar una responsabilidad. A ver, por ejemplo, en un voto particular, el magistrado en el voto particular dijo tal cosa, o en el obiter dicta. No, a ver, es expresión, son expresiones. Incluso, vamos a suponer un magistrado local, ¿no? Que en la discusión de un asunto diga, pues este es el criterio de la Corte Interamericana fijado en el, no sé, el Yatama versus Nicaragua o el caso de trabajadores del Congreso contra Perú, pero yo no tengo responsabilidad, porque va en contra de precedentes obligatorios. Los precedentes de la Corte Interamericana son obligatorios, sí, pero no está yendo en contra, solo está diciendo. O por ejemplo, supongamos un magistrado o una magistratura que en la votación de un asunto diga, bueno, sí tenemos que votarlo en este sentido porque así está previsto en la jurisprudencia y en la Constitución, pero a mí me parece que en realidad los órganos pertinentes deberían reevaluar esta consideración constitucional porque no está a favor de los más importantes últimos estándares en derechos humanos. Por ejemplo, es que está yendo en contra de la Constitución, remoción, está violando la Constitución. No, está expresando su opinión. Nada más. Aquí hay que ser cuidadosos. Claro que tienen límites en la libertad de expresión. Claro que no pueden resolver contra el propio expediente o que no pueden resolver contra criterios, ¿no? O sea, no pueden resolver contra autos. Desde luego, pero eso no quiere decir que no puedan expresarse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Supongo que se está debatiendo un asunto que tiene que ver con
mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Con un plebiscito, un referéndum local. Y en la discusión, un magistrado pide la palabra y dice, bueno, estoy con el proyecto. Desgraciadamente, nuestra Constitución mexicana no permite a los extranjeros avecindados y que sean inmigrantes legales, no les permite participar ni siquiera en estas consultas de tipo municipal, aunque la decisión final les afecte. Ya, está diciendo, en otras palabras, que ojalá la Constitución lo permitiera. Ah, es que está violando la Constitución, no está violando nada, pero es que dice que le parece, pues claro que puede decir que le parece que la Constitución pudiera ser más protectora de derechos, pero decirlo así no implica ningún tipo de violación. Es que está ignorando la Constitución. No, no la está ignorando. Está votando en el sentido que dice la Constitución. Lo que está diciendo es que ojalá la Constitución dijera otra cosa. Pero eso no implica ninguna, no implica ninguna responsabilidad. Esta, quien me ayuda a leerla, por favor. Así escuchan otras voces. Adelante, Eladio. Juicio políticos, sujetos. Artículo 110 constitucional. Los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político. Muchas gracias, Eladio. A ver, ¿dónde entran las magistraturas electorales locales aquí? ¿En cuál de estos supuestos entran? ¿Están contemplados expresamente? No. ¿En dónde entran? ¿Magistrados de los tribunales superiores de justicia locales? No, porque ya no son parte de los tribunales superiores de justicia locales. En algunos estados que lo tenían así antes de 2014, Quintana Roo y Querétaro, sí. ¿En dónde entra? Dice órganos, supongo que te refieres a órganos constitucionales autónomos. Fíjense Sí, qué órganos interesante. autónomos, maestro. ¿Perdón, Aarón? Me refería sí a los órganos constitucionales que les otorgan la Constitución local la autonomía. Muchas gracias, Aarón. Fíjense qué interesante. Cuando se reforma la Constitución en 2014, para efectos de, pues, el modelo actualmente que tenemos de organización de elecciones, no se previó expresamente en el 110, párrafo segundo, este es el párrafo segundo. El primero no lo puse porque tiene que ver con funcionarios federales, no es objeto de nuestra reflexión. No se puso expresamente ni a las consejerías de OPLE, ni tampoco a los magistrados de tribunales electorales. Ahora, en el caso de las consejerías del OPLE, no generó mayor discusión o no ha generado mayor discusión práctica porque la LEGIPE sí contempla un procedimiento de remoción muy acabado que se desahoga ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en ese caso no hay ninguna duda. Se denuncia ante el Consejo General, el Consejo General desahoga todo un procedimiento, el Consejo General destituye y en su caso la impugnación la conoce Sala Superior. Hay todo un camino ya muy hecho, muy recorrido, que no presenta mayores problemas en cuanto al procedimiento. Otros son los criterios, pero digamos en cuanto al procedimiento. Pero en el caso de las magistraturas electorales pasaron dos cosas. Primera, que no se previó expresamente un procedimiento de remoción. No se previó. No hay dentro de la LEGIPE un procedimiento de remoción tan acabado. Vamos, de hecho no hay ni acabado ni no acabado, como lo hay por referencia a las consejerías de OPLE. Por lo tanto, ahora, ¿eso quiere decir que no se les puede remover? No, sí se les puede remover. Ahora, ¿cómo se les va a remover? Pues se tiene que remover por medio de un juicio político. Este sería el camino que se tendría que seguir, por medio de un juicio político. Me van a levantar la mano y me van a decir, oiga, pero los consejeros de los OPLES, es que es lo que estoy diciendo. La LEGIPE sí previó un procedimiento muy agotado, muy desarrollado para remoción de consejerías de OPLES, pero no para magistraturas. Por lo tanto, en el de las magistraturas, la pregunta es, ¿por dónde nos vamos? La respuesta parece ser, de hecho la respuesta es juicio político, pero la realidad es que no es tan claro. De hecho, vamos a ver en asuntos que veremos el día de mañana, vamos a ver que no solo no es claro, sino que se ha intentado otros caminos
porque no es claro, no es expreso. Aarón nos comenta, bueno, doctor, entra en cuanto a que son órganos constitucionales autónomos. Pues habría que ver, porque la autonomía, ¿quién se las otorga? Sin embargo, decíamos, esto ya se ha presentado en casos concretos. En uno de los casos que vamos a ver, que es un asunto de Quintana Roo, una acción de inconstitucionalidad, pero la veremos mañana, se planteó este asunto. Y ustedes saben que en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, el magistrado, el ministro o la ministra ponente puede, es potestativo, puede pedir opinión a sala superior. En este caso concreto, se pidió opinión a sala superior, que dio lugar a esta que estamos comentando aquí, que es la sub-op-29-2017. No sé si habían visto ya esta terminología de op, no es muy común verla. Op no se refiere a la película de op se refiere a opinión, por eso dice op. Esto quiere decir que esta fue una determinación de sala superior que no resuelve un juicio, que no resuelve una impugnación, sino que simplemente es responder a la petición de opinión que la ministra, en este caso fue ministra, que la ministra instructora solicitó. Muy bien. En este asunto se debatía justo lo que estábamos comentando acá. Bueno, ¿los magistrados electorales son sujetos de juicio político para la remoción? ¿Del juicio político federal o son sujetos de otro tipo de mecanismo? Y entonces lo que se pensó fue, la pregunta era, ¿aplica o no lo que ya respondió Aarón? ¿Aplica considerarlos como parte de un órgano constitucional autónomo? Y entonces la sala superior toma el toro por los cuernos y le entra al análisis y dice, a ver, vamos a ver, ¿un tribunal constitucional local es un órgano constitucional autónomo? Y lo fue resolviendo atendiendo a los 4 criterios que ha fijado que ha fijado el Pleno de la Corte. La Suprema Corte ha fijado 4 criterios para determinar si algo, un ente, es un órgano constitucional autónomo o no lo es. ¿Quién nos puede ayudar a leer, por favor? Adelante. Alguien que esté en computadora que nos ayude a leer. Autonomía constitucional, sub-op-29/2017. Primer elemento, origen constitucional del tribunal. El Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo tiene su origen en una disposición constitucional local, artículo 49. Continúa, por favor. Segundo elemento, relaciones de coordinación. Dada la estructura que la Constitución le da, el Tribunal Electoral no se encuentra inmerso en ninguno de los otros poderes de la entidad, por lo que sus relaciones institucionales son de coordinación y no así de subordinación jerárquica, al no estar subordinado a los poderes ejecutivo, legislativo o judiciales locales. Gracias. Los tribunales electorales locales tienen, digamos, 2 asideros constitucionales. Uno nacional y otro local. El asidero nacional está en la referencia que tenemos en los artículos 40, en el artículo 41, a que existirán tribunales electorales locales y que estos deben ser órganos permanentes y profesionalizados. Y las constituciones locales, obviamente en seguimiento a la Constitución Nacional, les dan el carácter de órgano constitucional autónomo en lo local, porque como ustedes saben, hay órganos constitucionales autónomos nacionales y locales. El típico ejemplo es la materia electoral, ¿no? Los OPLES en lo local son órganos constitucionales autónomos en lo local. No sé, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues para la Ciudad de México, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, pues para Chiapas, ¿no? Bueno, ahora, de ahí deriva la Sala Superior al emitir esta opinión, de ahí deriva el que un tribunal electoral local, en este caso se refiere a Quintana Roo, un tribunal electoral local es un órgano constitucional autónomo, al menos en cuanto al primer punto. ¿Por qué? Porque su jerarquía de órgano autónomo se lo da la Constitución local. Recordemos algo, solo una Constitución, ya sea nacional o la local, puede dar el carácter o la jerarquía de órgano constitucional autónomo. Digamos que ahí hay una reserva, ya ni siquiera de ley o de código, hay una reserva de Constitución. Una ley secundaria no puede dar el nivel de órgano constitucional autónomo. Tiene que ser directamente la Constitución Nacional o las constituciones locales. De ahí deriva el segundo elemento. El Tribunal Electoral Local
no es un órgano subordinado. Por ejemplo, no está jerarquizado dentro del Poder Judicial de la Federación. Y alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero viendo eso, ¿no podría suceder que un órgano legislativo local, un constituyente permanente local, quiera hacer eso? Que diga, vamos a incluir el Tribunal Electoral local dentro del Poder Judicial local, digamos, como para copiar lo que tenemos en lo federal. No, lo cual da lugar a una situación bastante peculiar. Los tribunales electorales locales son órganos constitucionales autónomos. Pero este tribunal en el cual ustedes están, digamos, en una clase virtual, en un salón virtual, este tribunal no es un órgano constitucional autónomo. Yo soy trabajador del Tribunal Electoral, ergo soy trabajador del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en algún momento fue autónomo, entre 90 y 96, cuando existió el TRIFE, ¿no? El TRIFE sí fue un órgano constitucional autónomo, pero desde 96, que estamos sectorizados dentro del Poder Judicial de la Federación, no somos un órgano constitucional autónomo. Por eso yo digo, ¿no? O sea, el que todavía este tribunal le llama TRIFE, pues no tiene Nissan, tiene Datsun, y todavía va a comprar su mandado al gigante, ¿no? Y todavía ve desayunando con Saldaña y ve a Raúl Velasco, porque vive del 96 para atrás. No somos un órgano constitucional autónomo. Los tribunales locales sí son órganos constitucionales autónomos. Y dice aquí Sala Superior, no tienen una relación de subordinación jerárquica. No la tienen. No dependen del OPLE, pero tampoco dependen del Tribunal Superior Local, pero tampoco dependen del ejecutivo o del legislativo local. Alguien de aquí me diría, bueno, pero doctor, pues el legislativo local les aprueba el presupuesto. Sí, a ver, los legislativos aprueban presupuestos. Es parte del famoso control de la bolsa, pero eso no los hace superiores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahorita que cambie. Ahí está. El inciso C. Tú mismo, compañero, que nos ayudabas a leer, por favor. Tercer elemento, autonomía e independencia. El citado tribunal es un órgano que a nivel local goza de plena autonomía e independencia funcional y financiera, puesto que la Constitución local lo dota de personalidad jurídica y patrimonios propios. Tan es así, perdón que te interrumpa, Alberto, pero tan es así que en otros asuntos que verán ustedes en otra materia, por ejemplo, ¿quién determina los salarios de las magistraturas electorales o los salarios del funcionariado de un tribunal electoral? El propio tribunal, porque es autónomo e independiente. Ha habido estados donde existen, por ejemplo, unas especies de comisiones de salarios de la administración pública federal. Entonces, de repente, estas comisiones, yo me acuerdo un caso muy interesante de Querétaro, pues han dicho, nosotros vamos a fijar cuánto gana un magistrado electoral. Ay, ojo, ¿y usted por qué lo va a fijar? Porque somos la comisión de no sé qué y también vamos a fijar cuánto gana el oficial mayor y el oficial de partes y el actual. No, usted no lo puede fijar. Pero es que nosotros, a ver, usted no lo puede fijar. El tribunal es autónomo. Una vez que se le aprueba su presupuesto, el tribunal lo distribuye, es autónomo. Claro, no es discrecional, no es caprichoso. Hay leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público que desde luego tienen que cumplir, ¿no? Pero es el propio tribunal quien va fijando esto de manera autónoma. El cuarto elemento, por favor, adelante. D. Cuarto elemento, funciones primarias. Atiende funciones fundamentales del Estado que requieren ser atendidas en beneficio de la sociedad, toda vez que, entre otras, el tribunal cuenta con las atribuciones para conocer y resolver los medios de impugnación en la materia electoral, resolver los procedimientos especiales sancionadores y declarar la validez o nulidad de elecciones. Muchas gracias. Ustedes lo saben, la última característica de un órgano constitucional autónomo es que cumple alguna función relevante. O sea, los órganos constitucionales autónomos no se pueden crear para cosas que sean absolutamente irrelevantes. Vamos a hacer un órgano constitucional autónomo para garantizar que todos los abogados que trabajan en la administración pública traigan corbata. Es un absurdo. Es un absurdo, y eso no podría dar lugar a un órgano constitucional autónomo. Es que lo queremos elevar, eso es un absurdo, ¿no? Los órganos constitucionales autónomos cumplen funciones esenciales, trascendentales, relevantes, importantes, ¿no? Entonces, no cualquiera. Aquí entonces, la Sala Superior nos dice, sí, claro, los
magistrados de tribunales electorales locales están en el supuesto del 110 constitucional. ¿Por qué? Porque los tribunales electorales locales son órganos constitucionales autónomos. Pero además hay un criterio previo, tenemos una jurisprudencia previa de 2007 del propio Pleno de la Corte. Esta sí la voy a leer yo porque creo que está muy chiquito. Perdón que la haya puesto completa, pero pues ¿quién es uno para andar cortando criterios de la Corte, no? Entonces vamos a leerlo completo. El Tribunal Electoral del Distrito Federal es la máxima autoridad jurisdiccional para la solución de conflictos en dicha materia, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y cuenta con las siguientes características. 1. Ahora, donde dice Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pongan ustedes Tribunal Electoral de su estado, Sinaloa, Coahuila, Durango, donde ustedes estén. 1. Tiene su origen en las disposiciones constitucionales que prevén la existencia de este tipo de autoridades, tanto en los estados como en el Distrito Federal. Ahí viene la cita de los artículos 122, 116. 2. Mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, pues ello es necesario para lograr una efectiva configuración y funcionamiento del modelo del Estado de Derecho que se pretende. 3. Tiene a su cargo funciones primarias u originarias del Estado que requieren ser eficientemente atendidas en beneficio de la sociedad, como lo es la función jurisdiccional electoral del Distrito Federal. Se le llamaba así. 4. Goza de autonomía funcional, ya que puede emitir sus resoluciones y determinaciones sin sujetarse a indicaciones o directrices de algún órgano o poder, las cuales son definitivas e inatacables, o sea, en lo ordinario local. Por lo anterior, porque al ser la máxima autoridad en materia electoral en el Distrito Federal, realiza una de las funciones primarias o originarias del Estado, consistente en la función jurisdiccional de emitir resoluciones conforme a las cuales se resuelvan las controversias que se presenten en materia de su competencia. 5. Cuenta con autonomía presupuestaria, elabora anualmente su proyecto de presupuesto de egresos, el cual remitirá al jefe de gobierno del Distrito Federal para que éste, en los términos en que le fue presentado, lo incorpore dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la entidad. Autonomía que también se encuentra en el aspecto relativo a que maneja, administra y ejerce su presupuesto, es decir, se autodetermina en el manejo de sus recursos económicos, sujetándose siempre a la normatividad de la materia. En atención a lo antes expuesto, es evidente que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, como órgano constitucional autónomo, cuenta con legitimación para promover controversias constitucionales. Ya esa parte no nos interesa, pero lo que nos interesa es que tanto Sala Superior en esta opinión como la propia Corte en esta jurisprudencia reconocen que los tribunales electorales locales son órganos constitucionales autónomos y por lo tanto se surte el presupuesto del segundo párrafo del 110 constitucional. ¿Por qué es importante toda esta explicación que a lo mejor nos ha consumido algunos minutos? Bueno, es importante porque uno podría pensar, a ver, doctor, la remoción de una magistratura es un procedimiento sancionador. Rigen las reglas de los procedimientos sancionadores. Usted justamente hablaba de que rigen las reglas del debido proceso. Y en el debido proceso, cuando se trata de procesos judiciales en los cuales se despliega la potestad sancionadora del Estado, como los juicios penales, los procesos disciplinarios, juicios políticos, en materia migratoria, deben de regir todavía con mucho mayor rigor. Por lo tanto, me podrían decir, doctor, si no está prevista una vía específica para la destitución, no se puede destituir a ninguna magistratura electoral local. Y como no se puede destituir, pues la clase debió haber acabado en la primera hora y mejor no debía haber habido clase. Usted simplemente nos hubiera dicho, no se pueden destituir y se acabó. Pero esta conclusión ignoraría dos cosas. La primera, que no puede haber funcionariado público que no esté sujeto a un régimen de responsabilidades. No puede haberlo. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo aquí. Porque no se puede poner en riesgo la función pública. No se pueden afectar los intereses o los principios o los mandatos constitucionales sin que haya una sanción. Vuelvo, no puede haber un funcionario público que sea absolutamente irresponsable.
Tiene que haber algún mecanismo de responsabilidad. Si ustedes quieren hasta ex post, pero tiene que haberlo. Si no, viviríamos en una monarquía absoluta y no somos ni monarquía ni absoluta. Y en un segundo lugar, porque sí está previsto, pero lo que pasa es que tenemos que llegar a esa conclusión mediante la interpretación. Cuando vemos el 110, que dice miembros de organismos que las constituciones locales les otorga autonomía. Los tribunales electorales, entonces, entran en este supuesto. Son órganos a los que se les otorga autonomía y, por lo tanto, su máximo órgano de dirección, quienes lo integran, que serían las magistraturas electorales locales, están sujetas a procedimientos de responsabilidad merced el juicio político. El juicio político se desahoga, se desahoga desde lo federal con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración, para que pasáramos más bien ahora a la etapa de reflexión, comentarios, preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Y se vale desde luego que me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario o una reflexión, se vale. Entonces, adelante quien quiera hacer uso de la voz. Ya que bajó un poquito la temperatura, me puedo volver a poner el saco. Sobre los casos, los supuestos, los ejemplos, ¿quién quisiera hacer algún comentario? Tenemos a Aarón. Adelante, Aarón, te escuchamos. Buenas tardes a todos, maestro. Pues como manera de conclusión, yo quisiera solo comentar en una frase, ¿no? Pequeña, o sea, como quien quita pone, ¿no? Digo, quien pone quita, perdón. O sea, me refiero a como los soples, los consejeros, pues ya tenemos bien trazada la ruta, ¿no? De cómo, en qué supuestos pudieran ser movidos, al igual que los magistrados, nada más que en este caso, pues cambia, ¿no? El órgano quien designa. Muchas gracias. Sí, sí, en el caso de los soples tenemos el camino mucho más desarrollado, ¿no? Y en el caso de los soples sabemos que la denuncia se da ante el Consejo General del INE y que es el Consejo General del INE el que resuelve. Yo no sé, porque la verdad no sé, o sea, no estoy siendo retórico. ¿Por qué fue distinto en el caso de las magistraturas electorales? O sea, probablemente la lógica o mi lógica, pero la lógica siempre, cuando decimos, es que es lógico, siempre ese lógico es particular, es personal, puede no serlo para los demás. Yo hubiera pensado que así como se trazó un camino para la destitución de las consejerías de OPLE, se debía haber trazado un camino para la destitución de las magistraturas electorales locales. Creo que eso hubiera sido lo lógico dentro del entendido de la propia reforma. Pero probablemente alguien de aquí me diría, no, doctor, es que era innecesario. A ver, miren, fue necesario en el caso de los soples, porque los soples no estaban, digamos, previstos en el ámbito federal. De hecho, fue una creación nueva los soples. O sea, existían los institutos electorales, pero tenían una naturaleza jurídica distinta. Los soples, por ejemplo, bueno, pues lo sabemos, comparten funciones con el INE y demás. Entonces, fue algo nuevo, tenía lógica. Pero en el caso de las magistraturas electorales, de alguna manera estaban comprendidas con la idea de las magistraturas. Yo la verdad es que no lo tendría tan claro. Por eso a mí me parece que sí se hubiera justificado desarrollar un procedimiento. Otra posibilidad es que haya sido un mero olvido, ¿no? Y se les haya pasado, no lo hayan considerado tan relevante por alguna cuestión y se les haya pasado. Pero lo más probable, estoy hipotetizando, porque estamos hablando de algo que tendríamos que preguntarle a los diputados o a las senadoras que aprobaron la reforma de 2014. Lo más probable es que hayan dicho, ya está el juicio político. Ya está el juicio político, o sea, ya está este camino trazado para que nos vamos con otro mecanismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son meras hipótesis, Aarón, de por qué se manejó de esa manera. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quisiera hacer un comentario o reflexión?
Bueno, en caso de no haberla, estamos acabando un poco antes, está bien porque las salas se vuelven a utilizar. Lo dejaríamos hasta aquí y continuaríamos el día de mañana. Me van a preguntar seguramente por las láminas de la presentación. Se van a subir en el apartado de materiales de la Escuela Judicial Electoral, donde saben ustedes que ahí los colocamos todos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muy buena tarde. Muy buena tarde, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana.